¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por permitirnos llegar hasta donde usted se encuentra. Es un privilegio para todos nosotros poder llegar hasta donde usted se encuentra a través de este medio de comunicación. Es una maravilla este medio de comunicación porque llegamos hasta su casa, hasta su trabajo, hasta el lugar donde usted se encuentra, no importa dónde se encuentre, este medio de comunicación llega. Gloria a Dios. Así comenzamos. Estamos tratando el tema que hemos titulado Celebremos la Navidad. Dios le bendiga, todos son bienvenidos. Hoy estaremos abordando el tema de la Natividad profetizada. Veremos qué dice la profecía acerca de la Natividad. El niño que se hizo hombre para morir en una cruz. Vayamos más allá del pesebre. Ahí comienza todo, pero ahí no termina, ni ahí vuelve a empezar. ¿Qué dice la Escritura? En Mateo capítulo número 13. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Acaso no están todas sus hermanas aquí con nosotros? Entonces, ¿de dónde sacó toda esta sabiduría y poder? Celebremos la Navidad. Sí, la Navidad es el nacimiento del Mesías, el nacimiento del Cristo, el nacimiento del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el nacimiento del Salvador del mundo, el nacimiento del Emmanuel, el Dios con nosotros, el nacimiento del Hijo de Dios. Veamos qué dice la Escritura, proféticamente hablando, acerca de este gran acontecimiento que sin duda cambió el rumbo del mundo entero. En Isaías capítulo 7, verso 13 dice la Escritura: dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo bueno y desechar lo malo y escoger lo bueno. Así se profetizaba el nacimiento de un niño, hijo de un hombre dedicado a la carpintería y una mujer de nombre María. Cuando este niño es introducido al núcleo familiar, todos lo ven como un niño, hasta que llega el cumplimiento profético de su vida. Hoy día no estamos haciendo nosotros lo mismo que la familia y los cercanos de José y de María, viendo a Jesús como un niño. ¿No celebramos acaso el nacimiento del niño Dios? ¿No nos referimos a este gran acontecimiento como el nacimiento del niño Jesús? ¿Por qué no intentamos hacer algo en ese día? Vayamos más allá de este título que por naturaleza y de forma natural adquieren todos los nacidos de mujer. Todos son niños, todos son niñas. Vayamos pues entonces y permitámosle a Dios que a través de su Espíritu Santo nos guíe a través de la Escritura a un entendimiento propio y justo de lo que sucedió en este gran acontecimiento. Entonces, ahora vemos lo que dice la Escritura en Isaías capítulo 9, versículo número 6. Porque un niño nos es nacido,
Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, escuchen, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este acontecimiento trae implicaciones en proporciones y en dimensiones inimaginables e incomprensibles para la mente humana. Nació un niño, comienza diciendo Isaías, sí, pero este niño no es como el resto de los niños nacidos de mujer. Este niño será su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dejemos pues de ver un pesebre y comencemos a ver la gloria de Dios. ¿Posible? Claro que es posible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. La Escritura cambiará nuestra visión de las cosas. La Escritura cambiará nuestros conceptos de la natividad. La Escritura transformará nuestras vidas de cumplir con un protocolo cada 365 días de un año, a guiarnos, a celebrar un acontecimiento que ha cambiado la vida de los hombres en el mundo entero y hoy puede cambiar su vida. En Miqueas capítulo número 5, versículos 2, está escrito: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. A la ciudad de Belén le fue dicho, sí, lo repito, a la ciudad de Belén le fue dicho, de ti, Belén, de ti, tierra, de ti, ciudad, de ti, lugar en el mundo entero, de ti saldrá el que será Señor de Israel. ¿No le parece justo ir más allá del pesebre? Porque el que nació no solo fue un niño, que después se convirtió en un hombre para morir en una cruz. El que nació fue el Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad hasta la eternidad. Porque está escrito, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio estaba Dios y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo, Jesús, el Cristo, el Mesías, el Cordero de Dios estuvo desde el principio de la fundación del mundo y lo estará hasta la eternidad, porque Dios es eterno y le preparó sobre sus hombros el principado, la potestad y el reinado de toda la tierra y de toda la humanidad por la eternidad. ¿Quiere ir más lejos? Vayamos más lejos. Hoy conocemos a través de la ciencia que hay cosas más allá del universo. Y hoy la gente habla del multiverso. Bueno, usted puede ir a las Escrituras y saber que Dios hizo exactamente todo lo que el hombre apenas está descubriendo. En el Salmo 22:7 dice la Escritura: todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová,
líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. El salmista David nos explica de una forma tan hermosa cómo es que este niño se convierte en hombre y va a la cruz. Y el salmista David dice de este niño, nacido de una mujer virgen, que cuando lo ven los hombres estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él se encomienda. Vemos a ese niño nacido en un pesebre, en una cruz, diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani. Y los hombres escuchaban y no entendían lo que él estaba diciendo. Y entre ellos decían, a Elías está hablando. Dejemos que Elías lo salve. Pero traducido, lo que Jesús estaba diciendo era, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Ese niño del pesebre ahora se había convertido en el Cordero de Dios para expiar el pecado del mundo entero. Y sigue David diciendo, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Jesús, el Cristo, el Mesías, el Cordero de Dios, el admirable, el consejero, el Padre eterno, el príncipe de paz, descansaba y reposaba, siendo amamantado por su madre como bebé. Esta misma madre, a ella misma le fue anunciado que lo que pasaría con ese hijo que amorosamente amamantaba iba a traspasar como una espada su corazón por los acontecimientos que estarían por venir. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. A Jesús lo crucificaron por falsos testimonios. Lo crucificaron porque ponía en riesgo el poder, el imperio, la gobernabilidad, el control de una nación, no, de muchas naciones, de muchos reinos físicos, materiales y religiosos también. Y no encontraron nada para poder quitarle la vida como ellos querían, hasta que le preguntaron si era hijo de Dios. Cuando él dice, lo soy, entonces no encontraron otro pretexto para llevarlo a la cruz por blasfemia. Usted debe saber una cosa en este día. Sí, Jesús, el niño, es hijo de José y de María, pero el propósito de haberlo traído al mundo a través del vientre de una virgen fue para levantarlo como Padre eterno, como príncipe de paz, como el Salvador, cuando Él confiese y declara diciendo, lo soy. Se referían ellos, así era el Hijo de Dios. Sí, Jesús es
el Hijo de Dios. A pesar de lo que digan los hombres, a pesar de lo que digan las religiones, a pesar de lo que digan los pensadores, los filósofos, los entendidos en contra de Jesús, Jesús es lo que está escrito que es, y Jesús es el Hijo de Dios. En antes, dice la Escritura en el libro de los Hebreos capítulo 10, versículo número 5. Por lo tanto, entrando en el mundo, Él dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, habiendo dicho arriba: sacrificios y ofrendas, holocaustos y sacrificios por el pecado no quisiste ni te agradaron, cosas que se ofrecían según la ley. Luego dijo: heme aquí para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Es en esta voluntad que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Dos cosas suceden aquí que son de trascendencia en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios, en la vida del cristiano, en la vida del discípulo. Todas estas cosas tienen que acontecer en los seres humanos. Dice la Escritura: me preparaste un cuerpo. Sí, porque Jesús era antes de la fundación del mundo. Porque está escrito en el Evangelio de Juan: todas las cosas por mí fueron hechas. Por Él fueron hechas, refiriéndose a Jesús. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él estuvo en la creación del mundo. Cuando fue dicho: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Él estuvo al principio de la fundación del mundo, desde que el mundo no era absolutamente nada y la tierra estaba desordenada y vacía. Desde la eternidad hasta la eternidad estaba Jesús, y le preparó y le fue preparado un cuerpo, y ese cuerpo fue puesto en el vientre de María y nació el Salvador del mundo. Debemos considerar otra cosa. En el verso 8 dice la Escritura: habiendo dicho esto, sacrificios y ofrendas, holocaustos y sacrificios por el pecado no quisiste ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley. Luego dijo: heme aquí para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. En esa voluntad que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. El niño se hizo hombre y fue a la cruz en forma del Cordero para santificar al mundo entero, librarlo de su pecado y de la condenación, y darle vida eterna. Pero sabe, esto es una noticia que probablemente usted no sabía, pero usted la puede leer. Leímos Hebreos capítulo número 10. Dice en la última parte de este versículo, en el verso 10: en esta voluntad que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. ¿Acaso no sería más justo
entender este acontecimiento relatado en la Escritura, inspirada por el Espíritu Santo, inspirada por Dios a través del Espíritu Santo, y entender que ese acontecimiento ocurrió una sola vez y para siempre. Si lo hacemos cada 365 días del año, ¿cuándo vamos a ir a la cruz y entender el propósito de esta natividad? ¿Cómo vamos a lograr comprender el propósito de la natividad? ¿Cómo vamos nosotros entonces a venir a la luz si nos mantenemos en tinieblas y en ignorancia? No podemos seguir así. Por eso oramos a Dios y le pedimos, Señor, que por lo menos haya una persona que escuche el mensaje, que reflexione la palabra escrita, no lo que dice un servidor, que reflexione la palabra escrita. Y después de reflexionar la palabra escrita, que esté dispuesto a cambiar su vida y celebrar la Navidad. Sí, la Navidad en el contexto bíblico de su Rey, de su Señor, de su Salvador. Veamos qué dice Isaías 53 acerca de este sacrificio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Así como nosotros hoy nos preguntamos, ¿quién creerá a ese anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Juzgará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y horadado por los transgresores. El niño, nacido en Belén de una virgen, se hizo hombre,
y en una cruz fue sacrificado en forma de cordero para traer al mundo todo lo que hemos leído y reconciliar al mundo con Dios. ¿Qué hará usted? ¿Seguirá viendo al niño como niño? ¿O cerrará sus ojos y permitirá que el Espíritu Santo lo guíe en una visión espiritual hacia la cruz? Y en la cruz entender por qué razón ocurrió la Navidad. Dios le bendiga y deseamos con todo el corazón que esta experiencia que usted tenga con Dios a través de su Espíritu Santo honre el sacrificio de Jesús, y usted, sí, usted que amablemente nos vio y nos escuchó, sea ese linaje por el cual Jesús mismo diga que su sacrificio fue honrado por usted, y Él se goce por ese sacrificio, se goce por esa decisión que ha tomado, porque ese fue el propósito de su natividad. Dios le bendiga, que tenga un hermoso día. Hasta pronto, y no se olvide, mañana tendremos una entrega más. Por favor, continúe con nosotros. Hasta pronto.